Hechos capítulo 4 entonces. Y al llegar a este pasaje que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a estar empezando a ver es a la iglesia ya comenzando a funcionar como tal. Sí, la iglesia ha nacido en el día de Pentecostés. El Señor envió su Espíritu Santo, llenó a los apóstoles, a los discípulos, haciéndolos apóstoles, enviándolos a predicar el mensaje del Evangelio, y la iglesia empieza a formarse. Empieza a formarse primero por los 120 que están en el aposento alto, después por los 3,000 que se convierten por la predicación de Pedro, después por otros 5,000 que se convierten por el testimonio de Pedro y de Juan, después de haber sanado a aquel hombre que era cojo de nacimiento, y la iglesia está empezando a tomar forma. Y lo que vamos a empezar a ver es que la iglesia se va a convertir en una comunidad de creyentes. Se va a convertir en una entidad por sí misma que es compuesta por un grupo de personas que han profesado fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, un grupo de personas que han reconocido a Jesús como el Mesías, un grupo de personas que han escuchado el mensaje de salvación de parte de los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, y más adelante de todos, que están formando un grupo, un grupo que le pudiéramos llamar un grupo de compañerismo, en el cual todos se consideran compañeros, en el cual todos se consideran una comunidad, aunque son de diferentes partes del mundo, aunque hablan diferentes idiomas, aunque tienen quizás diferentes trasfondos culturales, se consideran parte de esa comunidad. Y es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy nuestro estudio sigue en el versículo 32 de Hechos 4, en donde leemos que todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Y ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Ahí es donde vemos la palabra común, primeramente, ¿verdad? De donde viene nuestra palabra comunidad, de donde viene nuestra palabra comunión, ¿sí? De ahí es en donde viene. Tenían todo en común. Lo que quiere decir era que, como la primera parte del versículo dice, todos sentían lo mismo. Su alma, su corazón había sido transformada por Cristo. Estaban empezando a ver las cosas de la manera en la que los apóstoles las veían, porque ellos estaban presentando la enseñanza de Jesucristo. Eso era lo que Jesucristo les había dicho que tenían que hacer. Y tenemos que acordarnos de algo, que aun cuando todos los oyentes que habían tenido Pedro y los apóstoles hasta ese tiempo eran judíos, había algo que los unía, que era precisamente su descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora había algo más poderoso que los unía, porque muchos de los judíos que estaban en Jerusalén en ese tiempo no eran descendientes directos de Abraham, Isaac o Jacob, sino que habían sido convertidos al judaísmo por personas que iban a ser prosélitos a todas partes del mundo. Sin embargo, ahora no tenían por qué sentirse como alguien separado de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque en Cristo estaban siendo adoptados a la familia de Dios. De nuevo, lo que vemos aquí que es digno de notar en estos pasajes es la unidad que había entre los creyentes. Un mismo sentir, un mismo pensar, que es un ejemplo para nosotros, que es el molde que nosotros debemos de seguir. Ahora, cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de conformidad. Porque si nos vemos ahorita alrededor de nosotros, todos estamos vestidos diferentes, peinados diferentes, ¿verdad? Quizás hasta hablemos diferentes si venimos de diferentes países de Latinoamérica, y quizás hasta el español lo hablemos diferente porque algunos hemos crecido en Estados Unidos, otros no, etcétera, etcétera. Hay diferencias, no es una conformidad, es una comunidad. Y la razón por la que la iglesia comenzó como una comunidad, y ese es el diseño de Dios, es porque la iglesia, cuando más poderosa es y cuando más avances hace, es cuando se encuentra en unidad de espíritu. Es cuando los miembros de la iglesia están en unidad de espíritu, ¿sí? La iglesia se fortalece y puede tener entonces el poder y la fuerza y el testimonio de Dios para poder llevar el mensaje al evangelio, al mundo del evangelio de Jesucristo. Cuando no hay unidad entre nosotros, ¿sí? No sale un mensaje claro. Cuando no hay unidad entre la iglesia, no se manifiesta el poder de Cristo y el amor de Cristo de una manera clara. Hay todo tipo de mensajes, hay todo tipo de contradicciones, ¿sí? De ahí que el mundo esté, no sé, que se decepcione, se desilusione de la religión. Por eso nosotros decimos, nosotros no seguimos una religión, tenemos una relación con Dios. Esa relación necesita fomentarse, esa relación necesita fortalecerse, como cualquier otra relación entre seres humanos, como cualquier otra relación que tengamos con personas
que no son parte de nuestra familia o lo que sea, y aún en nuestras familias. Necesita fomentarse esa relación, fortalecerse esa relación, y eso es precisamente lo que le da la fortaleza, el poder a la iglesia para poder llevar el testimonio de Cristo. Pónganse a pensar en las personas que Jesucristo llamó a caminar con Él. Publicanos, no republicanos, publicanos, cobradores de impuestos, aunque estoy seguro que algunos de ellos hubieran sido republicanos si les hubieran tenido la oportunidad. No muchos demócratas, uno Judas, ¿verdad? Y todos ellos, pescadores, ¿sí? Leví, que era Mateo, ¿sí? También, nombre Leví, algo de sacerdocio por ahí. ¿Sí? Todos ellos tenían una diferente manera de pensar. Sin embargo, cuando vinieron a Cristo, todos se unieron y en esa unidad hubo poder para predicar el Evangelio. Una de las cosas que el Señor Jesucristo de hecho pidió a su Padre Celestial antes de ascender al cielo era que Él trajera esa unidad a su pueblo. En Juan capítulo 17, los versículos 20 al 23, el Señor Jesucristo orando aquí dice: pero no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que tenía enfrente de Él en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, que somos nosotros también, para que todos no te sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Cuando el mundo ve la unidad de la iglesia, a pesar de los diferentes trasfondos culturales, familiares que tenemos, el mundo sabe que el Padre envió a Jesús y que ahora Él nos ha enviado a nosotros. El versículo 22 de Juan 17 sigue diciendo: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De ahí la importancia de la unidad en la iglesia. De ahí la importancia que no haya divisiones en la iglesia entre hermanos y hermanos, entre hermanas y hermanas, que no haya contención entre unos y otros, y que todo aquello alrededor de lo cual nos reunimos y alrededor de lo cual nos movemos en nuestro cristianismo venga de la misma fuente, que es la palabra de Dios instruida en nuestros corazones por el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso Pablo describe a la iglesia como un cuerpo humano. En Romanos, en Primera de Corintios, en el libro de Efesios, describen a la iglesia como un cuerpo humano que tiene muchos miembros, diferentes miembros, cada una con su función, ¿sí? Y es de lo que está hablando aquí la palabra de Dios cuando se nos dice que todos eran de un mismo sentir, un mismo pensar, ¿sí? Pablo escribe a los Efesios en Efesios 4, versículos 15 y 16, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten las dos orillas: la verdad en amor, edificándose en amor, todo en medio del amor, pero todos y cada uno de nosotros haciendo lo que a cada uno nos toca hacer como coyunturas, como el miembro del cuerpo de Cristo que somos. Cada uno de nosotros tenemos una función de trabajar en unidad, o para trabajar en unidad, para que el mundo sepa que Dios está en nosotros, que Dios está entre nosotros, porque a pesar de ser personas tan diferentes, podemos estar unidos en una cosa, que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y tan fuerte era la unidad que tenían estos hermanos, que tenía esta iglesia cuando comenzó, que note que dice: ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Quiere decir que ninguno decía: no, esto es mío, no, esto es mío, no, esto es mío y solamente yo lo puedo usar y solamente yo puedo hacer uso de ello. No, todos lo tenían en común. Quiere decir que cada uno proporcionaba o daba lo que tenía en un momento determinado, si había necesidad, para suplir las necesidades de otros, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que vivían en una comuna, como quisieron hacerlo los hippies por allá en los 70s, ¿verdad? En donde se reunían grupos y se iban a vivir al bosque en algún lugar y todos tenían todo en común y todos pensaban igual y todos usaban las mismas drogas y todos fumaban de la misma pipa y todo eso. No, eso no es lo que quiere decir aquí. No es una comuna.
Tampoco quiere decir que eran comunistas, como algunos lo quieren interpretar. Sí, ya ven, el primer comunista o el primer indicio del comunismo fue la iglesia, porque todo lo tenían en común. No, eso no es lo que quiere decir. La iglesia era cualquier cosa menos comunista. Sí, esta unidad era una evidencia maravillosa de la obra del Espíritu de Dios entre ellos. Y porque había esa unidad entre ellos, consideraban a las personas más necesitadas como más importantes que ellos. Y como los consideraban como más importantes que ellos, querían suplir para las necesidades de esas personas que tenían necesidad. No todos tenían necesidad. Había algunas personas entre ellos que eran muy ricos, que tenían muchas posesiones. Entonces no tenían necesidad. Pero había gente que tenía necesidad para la cual ellos estaban dispuestos a suplir. Tenemos que acordarnos de la situación que estaban pasando, ¿sí? Venían muchos peregrinos de fuera de la ciudad, habían llegado ahí para el día de Pentecostés, habían llegado ahí de hecho para el día de la Pascua, se habían quedado a través del día de Pentecostés. Quizás a muchos de ellos ya se les había acabado el dinero, no les quedaba dinero ni para volver a sus ciudades de origen, no les quedaba dinero ni para comer mientras estuvieran ahí. Entonces, como eran parte de la iglesia, los miembros de la iglesia veían las necesidades que ellos tenían y decían: hey, no te preocupes, ven, quédate en mi casa. No te preocupes, yo te doy de comer. No te preocupes, aquí tengo esto guardado y lo puedo compartir contigo para que suplas tus necesidades mientras te quedes aquí. Muchos de ellos nunca se fueron de ahí. Ahí se quedaron y necesitaron volver a hacer raíces ahí en donde se encontraban, y la gente de la iglesia les ayudó a poder sentarse ahí, poder comprar casa o poder tener un lugar en donde vivir. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo: si yo tengo algo que tú necesites, es tuyo. Si yo tengo algo que tú necesites, es tuyo. Y noten que no es, de nuevo, conformidad, no es una unidad organizacional donde todos deben ser forzados bajo la misma denominación u organización para hacer lo que estaban haciendo. Entonces, lo único que esto quiere decir era que todos estaban dispuestos a compartir todo lo que tenían con otros que estuvieran necesitados. Y saben que, de nuevo, ese es un modelo, ese es un ejemplo que la iglesia de hoy debe seguir. Ese es el patrón que la iglesia de hoy debe estar dispuesto a seguir. Porque las escrituras, y pudiéramos enumerar muchísimos pasajes de las escrituras que nos llaman a hacer precisamente eso dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia también, pero principalmente dentro de la iglesia. La iglesia es a donde gente necesitada debe de poder venir y encontrar alivio para esa necesidad. Los gobiernos nunca fue la intención de Dios, cuando menos, que los gobiernos fueran los que suplieran para las necesidades de la gente que no tiene, para suplir las necesidades de la gente que pobre, ¿sí? En realidad, lo que las personas o la entidad que debía suplir esas necesidades era el mismo pueblo de Dios. Cuando los judíos entraron a la tierra prometida, una de las cosas que el Señor les dijo fue que en los tiempos de la cosecha no cosecharan todo el campo, que dejaran las orillas de los campos sin cosechar, ya fueran viñedos, ya fueran sembradíos de trigo, ya fueran sembradíos de cebada. ¿Para qué? Para que la gente pobre, la gente que no tenía para comer, pudiera ir a esos campos y ellos mismos cosechar para suplir sus necesidades. Entonces no era el gobierno, no era Saúl cuando fue rey, no fue David cuando fue rey, no fue Salomón cuando fue rey. Era el mismo pueblo de Dios que tenía que asegurarse de que los pobres tuvieran para comer. Así nosotros también ahora como iglesia tenemos que asegurarnos que la gente que es parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, no tenga necesidad. ¿Sí? No sufra de carencias, no en todo lo que quiera tener, pero cuando menos en lo esencial. Y el pueblo de Dios debe de poder venir a la iglesia y decir: pastor, hermanos, ya sea yendo al home fellowship en el que asisten, o viniendo a hablar a la iglesia y decir: tengo esta necesidad y quiero que por favor me ayuden. A mí me ha tocado que hermanas solteras con hijos vienen a la iglesia y dicen: no tengo para pagar la luz. Y hablan con nosotros y oramos y decidimos que vamos a ayudarle porque no tiene con qué hacerlo, o comprar mandado o lo que fuera. Y más adelante vamos a ver lo que se requiere hacer de parte de la iglesia para poder establecer o para poder confirmar si la necesidad es legítima o no. Pero por ahorita basta decir que las escrituras nos dicen que nosotros como cristianos debemos de buscar suplir la necesidad de nuestros hermanos y hermanas.
Santiago escribe en Santiago 2, versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué les sirve? No les sirve de nada. ¿Sí? Y es muy curioso que Santiago usa este principio principalmente para describir lo que es la fe sin obras. Así como la fe sin obras no sirve para nada, así como la fe sin obras no es una fe real, no es una fe salvadora, así también el hermano que le dice al hermano o a la hermana que tiene necesidad, sí, ve, voy a orar por ti, ve y come y abrígate y no te preocupes por nada, Dios va a suplir. ¿No cree usted que quizás Dios la o lo envió a usted en ese momento porque usted tenía la posibilidad de ayudar? Pero quizás diga, pero si yo le doy, entonces yo me voy a quedar con la mitad de lo que tengo. La mitad de lo que tienen no es más de lo que ellos tienen. Debemos de tomar esto en consideración. Como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de considerar que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y dejó su trono en el cielo para venir a servirnos a nosotros, para entregar todo lo que tenía por nosotros. De la misma manera nosotros debemos de buscar hacer esa función. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? A veces el Señor nos va a enviar a hermanos a nosotros en privado, en particular, para que nosotros les ayudemos. A veces los va a enviar a la iglesia y saben de dónde se va a tomar el dinero necesario para ayudar a esos hermanos y hermanas de las ofrendas y los diezmos que ustedes dan. ¿Sí? Por eso como iglesia no debemos de dudar en ofrendar a Dios por medio de la iglesia, porque Dios va a dirigir las manos de aquellos que lo están recibiendo para poder ayudar a los que están necesitados. Ahora, ¿hay gente ladrona que usa la iglesia para enriquecerse? Claro que la hay, claro que la hay. Pero son falsos profetas, son falsos maestros, son personas que lo único que buscan es enriquecerse a sí mismos, trasquilando las ovejas del Señor. Pero si usted está en una iglesia donde la palabra se está enseñando versículo por versículo, en la palabra está haciendo lo que usted está recibiendo y está aprendiendo de ello y está viendo con claridad que lo que la iglesia, usted está dando en la iglesia, está sirviendo para que el ministerio a usted y a los demás sea más eficaz, no tenga miedo, no tenga miedo, porque sabe que ese es el mandato de Dios. En Efesios capítulo 4 y el versículo 28, Pablo les escribe a los efesios, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien. Noten, a fin de que pueda tener una casa más grande, un carro más nuevo, una televisión de 60 pulgadas y un sistema de sonido que vaya con esa televisión de 60 pulgadas. ¿Eso es lo que dice ahí? No, ¿qué dice? A fin de que, ¿qué? De que pueda compartir algo, noten, algo con quien tenga alguna necesidad. Con quien tenga alguna necesidad. Ese es un principio a través de toda la palabra de Dios. ¿Sí? En primera de Juan, capítulo 3, los versículos 16 al 18 dicen, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo pueden habitar el amor de Dios o cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra el corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Noten lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, por favor, es muy importante lo que está diciendo aquí. Dice, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra el corazón? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Juan aquí? Es imposible que digan que el amor de Dios habita en ustedes cuando pueden ver a un hermano en necesidad y le cierran el corazón y no le ayudan con esa necesidad. Eso me da temor a mí. Eso me dice a mí, ¿sabes que la próxima vez que alguien venga con necesidad a ti y tú sabes que tienes lo necesario para ayudarles, más vale que le ayudes? Porque si haces lo contrario, quiere decir que el amor de Dios no existe en ti. Quiere decir que puedes cerrar tu corazón a esa necesidad. Y si puedes cerrar tu corazón al hermano necesitado, entonces tienes que escudriñarte para ver si en realidad el amor de Cristo está en ti. Y saben que quizás tenga
1 kilo de frijoles y 2 docenas de tortillas. ¿Saben qué? Si el hermano viene a mí porque tiene hambre, mi obligación como cristiano, y noten que no estoy diciendo como pastor, diciendo como cristiano, porque antes de ser pastor tengo que ser cristiano. Muchos pastores que no son cristianos, se lo aseguro. ¿Sí? Pero antes de pastor tengo que ser cristiano. Como cristiano, mi deber es darle 1 kilo a él y 1 docena de tortillas a él para que él coma. ¿Voy a comer menos yo? Sí. ¿Qué tiene? Mírenme, no necesito el otro kilo de frijoles y la otra docena de tortillas. ¿Ok? Esa es mi obligación. Por eso dice en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil decir te amo. Es muy fácil decir palabras de amor sentimentales que pudieran de alguna manera expresar lo que decimos que hay en nuestro corazón. Los hechos es lo que verdaderamente muestran el amor. El amor genuino siempre es acompañado de acciones y no consiste solo en palabras sentimentales. Estamos muy acostumbrados a las palabras sentimentales. Estamos muy acostumbrados al enamoramiento, ¿verdad? Ay, la amo, pero ya no estoy enamorado de ella. Lo amo, pero ya no estoy enamorado de él. ¿Saben qué? El enamoramiento se acaba. A veces demasiado rápido. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. El amor es para siempre. Entonces el amor genuino siempre es acompañado de acciones y no consiste en solo palabras sentimentales. ¿Y saben qué? Esto se puede aplicar también a lo que concierne nuestro tiempo y talento, no solo en nuestros tesoros, no solo en lo material, sino también en nuestro servicio los unos a los otros. Que en realidad cuando lo escudriñamos, cuando lo vemos, es nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Porque de nuevo, es muy fácil sacar el manojo de billetes, aunque sea de a $1, puros de a $1, y dar $2 o $3 al necesitado. Sí, cualquiera lo puede hacer. Pero servir, darse a sí mismo, entregarse a sí mismo por otra persona, eso es algo muy, muy diferente. Entonces este principio lo podemos aplicar también a nuestro servicio, los unos por los otros o los unos a los otros, que en realidad es nuestro servicio a Dios. Si ustedes se acuerdan, el Señor hablando de aquel tiempo en el cual el Señor iba a venir y iba a separar a los corderos y a las cabras, y a unos los iba a poner a su derecha y a unos los iba a poner a su izquierda, y les iba a decir a unos, apártense de mí porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, etcétera, etcétera, y a los otros les va a decir, vengan a mí, benditos de su Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo en Mateo 25:40 dice que el rey, cuando venga y haga eso y les diga a los que hicieron esas cosas, y ellos van a quedar asombrados preguntándose, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estabas en la cárcel y te visitamos? El Señor Jesucristo les dice, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Por mí lo hicieron. Cuando extendemos la mano entonces a nuestros hermanos, a nuestras hermanas para ayudarles en algo, ayudarles a cambiarse de casa, ayudarles a pintar un mueble, ayudarles con las cosas materiales que necesitan, no lo estamos haciendo para ellos. Si somos cristianos tenemos que hacerlo como para Dios, tenemos que hacerlo pensando en que el servicio es para Él finalmente. Porque ellos han sido puestos en nuestro círculo de influencia como hermanos y hermanas nuestras para que nosotros podamos bendecirlos. Dios nos está usando entonces verdaderamente como miembros del cuerpo de Cristo, ya sea como los pies de Cristo, para ir a ayudarles con las manos de Cristo, para ir a abrazarlos cuando necesitan consuelo, con la boca de Cristo para hablarles palabras de ánimo si eso necesitaran, y así sucesivamente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Se acuerda usted cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba preguntando a Pedro si Pedro lo amaba ¿a quién? A él. No le dijo, Pedro, ¿amas a mis ovejas?
No le dijo, Pedro, ¿amas a mis corderos? No, le dijo, ¿me amas a mí? Y Pedro 3 veces le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cómo le dijo Jesús que debía demostrar ese amor? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta a mis ovejas. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro que si en realidad quería mostrar su amor por él, se encargara de las ovejas de él. ¿Cuántas ovejas tenemos aquí? Yo soy una. ¿Usted es oveja? ¿Su compañero es oveja? La persona que está del lado de usted y del otro lado de usted, enfrente de usted y detrás de usted, ¿son ovejas? Entonces, si Jesús le dijera hoy, Juan, ¿me amas? Y usted dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le va a decir, cuida de mis ovejas. Jorge, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, dale de comer a mis ovejas. ¿Se fijan ustedes? Podemos decir que amamos hasta que nos pongamos morados en el rostro y hasta que nos falte voz para hablar. Podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Cristo, que somos de Él. Pero si no lo demostramos amando a nuestros hermanos, apacentando a nuestros hermanos, pastorear, hacer lo que un pastor hace con las ovejas. ¿Es cierto lo que estamos diciendo? ¿Puede decir alguien que es cierto? Yo amo la iglesia de Cristo. Necesitamos ayudantes en el ministerio para niños. Tengo una vida muy ocupada. Yo amo a la iglesia de Cristo, amo a mis hermanos. Necesitamos que nos ayude a cantar. Mi voz no me ayuda mucho. Yo amo al Señor. ¿Cómo lo está mostrando? Está haciendo lo que el Señor le pidió a Pedro que hiciera. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Saben qué? Porque ahí es donde se muestra el amor a Dios. Y si no amamos a nuestros hermanos a quien hemos visto, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no hemos visto? Si podemos ver a nuestro hermano con una necesidad y no suplirla, ¿cómo vamos a comprobar que podemos amar a Dios a tal forma que aunque no lo veamos, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3, 16 y 17 y les dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Ahí veo cuando menos 3 ministerios, si no es que 4, en los que pudiéramos servir para que podamos mostrar que la palabra de Cristo esté en nosotros. Instrúyanse, maestros de escuela dominical, maestros de estudios bíblicos de hogar, exhórtense, ministerio de consejería, ministerio de exhortación, ministerio de ayudas, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, ministerio de alabanzas, ministerio de adoración, ministerio de ujieres, con gratitud de corazón. ¿Se fijan ustedes? Está lleno de oportunidad el cuerpo de Cristo para que nosotros demostremos nuestro amor por Él, sirviéndonos los unos a los otros. Y cuando lo hacemos así, entonces podemos decir que le amamos. Es fácil decir te amo. Estoy seguro que si le digo voltéese a su lado derecho y dígale a la persona que está a su lado te amo, no tendría ningún problema. Si le dijera voltearse a su lado izquierdo y diga a la persona que está a su lado izquierdo te amo, y no tendría ningún problema, cuando menos por compromiso lo haría. Pero ¿sabe cuándo se va a reconocer si es un amor sincero, un amor verdadero? Cuando esa persona va y le pida algo y usted diga con mucho gusto. Ahorita
Ya. Sí me entiende, sí me explico. En el versículo 17 de Colosenses 3 dice, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 15 dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Se fijan ustedes? Es la palabra de Dios, no se lo estoy diciendo yo, no lo saqué del aire, no lo estoy inventando, no tengo ni tanta sabiduría, ni soy tan genuino en mi manera de pensar como para pensar que esto es algo que yo estoy ideando. Esta es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. No le estoy dando mi opinión. Pablo a los Gálatas les escribe en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. Y ¿sabe qué? Constantemente hay oportunidad. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Sí, están viendo lo que estoy diciendo aquí hoy. No es para condenar a nadie. No es condenación, es una introspección que debemos hacer todos nosotros. Y determinar si estamos diciéndole al Señor, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero luego no va ese sí Señor, tú sabes que te amo, acompañado de una acción que demuestre ese amor. No a los demás, sino a Dios. Amén. Versículo 33 de Hechos 4 dice, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Noten, daban un testimonio poderoso. La palabra que se traduce ahí poderoso es dinamis o dunamis. O sea que se movían dinámicamente en el poder del Espíritu Santo para hablar de la resurrección de Jesucristo. Su testimonio era dinámico, no necesariamente quiere decir que era poderoso con poder, que sí era, pero era dinámico, se movía. ¿Sí? La palabra dinámico quiere decir que es una persona notable por su energía y su actividad, por su nivel de intensidad en una actividad. Déjeme decirle qué tanta energía y qué tanta actividad tiene usted diariamente, por semana, por mes, en ir y predicar al Jesucristo resucitado. Porque si no hay ese dinamismo, si no hay ese movimiento, si no hay esa energía y esa actividad dedicada a predicar el Evangelio de Jesucristo, entonces no estamos siendo testigos de Jesucristo. Estamos diciendo que somos testigos de Jesucristo. Quizás haya en nuestro corazón el deseo de ser testigos de Jesucristo, pero mientras no hay ese dinamismo, no estamos siendo testigos de Jesucristo, porque no hay ningún movimiento. Y luego noten que el énfasis del testimonio estaba en testificar que Jesús había resucitado de entre los muertos. A veces nuestro testimonio se vuelve en muchas otras cosas, excepto el testificar de que Jesucristo ha resucitado de los muertos. ¿Sí? Juan, su primera epístola dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos testificado, eso es lo que les predicamos. ¿Qué hemos visto? La salvación de las almas, la transformación de los corazones. ¿Qué hemos escuchado? La palabra de Dios predicada. ¿Sí? Eso es lo que testificamos. No tenemos que ser apologistas, no tenemos que ser teólogos, no tenemos que ser nada de eso. Simplemente tenemos que tener un testimonio de una vida transformada por Dios y entregada al servicio de Él y de sus santos y de su iglesia. Porque ese es el énfasis que debe llevar nuestro testimonio. Todo lo demás es bueno y debemos estar preparados, como dice Pedro, para dar una defensa de lo que creemos.
Pero en particular nuestro testimonio debe hablar del Cristo resucitado. Y luego nota en el versículo 34 y 35, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todo los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido. Noten por favor las últimas palabras que tiene ahí, según la necesidad de cada uno, de los que tenían necesidad. Y noten de nuevo que no fueron los apóstoles los que les pidieron que hicieran esto. Fue algo que ellos hicieron por su propia iniciativa y voluntad para ayudar a los hermanos que estaban necesitados. Segundo, no se tomaba lo que se traía y se dividía entre todos los que estaban ahí igualmente, sino que se usaba para ayudar a los que tenían necesidad. Porque lo crean o no, hay mucha gente que no tiene necesidad, pero que de todas maneras viene a la iglesia a pedir que se les supla alguna necesidad. Por eso es necesario que los que distribuyen los dineros estén en constante oración, en constante comunión con el Espíritu Santo, que pidamos el espíritu, el don de discernimiento, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, para saber cuando viene alguien que simplemente está tratando de trasquilar a las ovejas. Y lo hacemos. Cada semana cuando nos reunimos, una de las primeras cosas que pedimos como pastores es sabiduría para lidiar con aquellos que el Señor nos manda. Para saber cómo servirles mejor. Porque a veces no necesitan que se les dé dinero, a veces necesitan que se les dé consejos en cuanto a finanzas, en cuanto a cómo administrar el dinero, en cuanto al principio de dar y recibir, etcétera, etcétera. Y todo eso es la obligación de la iglesia en impartir esas enseñanzas para que bíblicamente la gente sepa cómo administrar su dinero. Versículo 36 dice, fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Noten. Fue en este ambiente, en este espíritu de José, después llamado Bernabé, que ellos vendían esos terrenos, que ellos vendían esas cosas y traían el dinero a los apóstoles. En el espíritu de ayudar a los necesitados. En el espíritu de la necesidad que se tenía en ese momento, en ese tiempo. No quiere decir que lo hacían siempre, no quiere decir que siempre lo hicieron. Hubo un tiempo, si ustedes se acuerdan, en 1 Corintios, en que Pablo tuvo que recaudar una ofrenda a través de las iglesias de Macedonia para poder llevar a los santos de Jerusalén porque estaban siendo perseguidos y no tenían para sus necesidades. Entonces llegó el momento en el que dejaron de hacerlo. No es algo que hicieron continuamente por todo el tiempo. Y cuando estudiemos 1 Corintios lo vamos a ver también. Pero fue en ese ambiente, en ese deseo de querer suplir las necesidades de los que estaban ahí, que lo hicieron. Ahora, algo que vamos a leer aquí en los siguientes versículos es la primera vez que el Señor tiene que obrar dentro de la iglesia de tal manera que alguien, de hecho 2 personas, mueren. 2 personas mueren por ser disciplinadas por el Señor. 2 personas mueren porque tratan de aparentar que son algo que no son y por medio de ellos viene un acto de hipocresía a la iglesia y el Señor tiene que lidiar con ello duramente. Vamos a leer aquí los versículos 1 al 11 rápidamente para ver el contexto de lo que vamos a ver ahora. A continuación más bien. En Hechos 5, los versículos 1 al 11, y voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno. Y con el consentimiento de ella, noten, con el consentimiento de su esposa, ¿verdad? Sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de su dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto,
Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. A mí también me hubiera entrado miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Wow. Imagínense esto. Está pasando todo esto que está sucediendo a su alrededor. La iglesia está creciendo, la iglesia está compartiendo unos con otros para sus necesidades. Y luego de repente, ¡pum!, viene el juicio de Dios sobre estas 2 personas. Primera de Pedro 4, versículo 17 dice, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Noten, el juicio de Dios debe comenzar por la casa de Dios. Usted no anda regañando a los chamacos que viven todos a su alrededor, ¿verdad? Usted no les anda dando de coscorrones y les anda diciendo chamacos cochinos y vayan y limpien su cuarto y no lo hace. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Usted puede hacer eso con sus hijos, pero no lo está haciendo con los demás. Y aquí el Señor quería establecer un principio en el cual el juicio de Dios iba a caer primero sobre la casa de Dios. Así como en aquel tiempo cuando el Señor les dio la ley a los judíos y les dijo, no se acerquen al monte, quédense separados. Y muchos se acercaron y murieron 3,000 de ellos por no respetar al Señor. Así también ahora viene el Espíritu Santo, imparte de poder a los apóstoles, empiezan a establecer la iglesia, empiezan a darle forma a la iglesia. Y ahora viene esta hipocresía, ahora viene esta maldad. Y ahora el Señor tiene que tomar cartas en el asunto. Y ¡pum!, lo primero que hace es terminar con la vida de estos 2 personajes. Ahora, tenemos que aprender algo de la historia de Ananías y Zafira. ¿Pero qué es? Que vengamos con nuestra ofrenda en la bolsa, con nuestra ofrenda en un sobre y vengamos temblando y estemos seguros de que lo que vamos a poner en la bolsa de ofrenda sea exactamente lo que Dios quiere, porque si no lo hacemos va a caer un rayo y nos va a partir. O tenemos que pensar en que más vale que traiga ofrenda, porque si no el pastor cae en boca, para lengua. Cada vez que habla de la ofrenda siento que... No. El Señor simplemente quiere enseñarnos a través de esta historia que tenemos aquí, que a Dios le interesa tanto lo que damos como lo que nos motiva a dar. A Dios le interesa tanto lo que damos como lo que nos motiva a dar. Eso es lo primero que debemos entender. Noten de nuevo los versículos 1 y 2. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo de dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. ¿Qué es lo que nos motiva a dar? ¿Qué es lo que nos motiva a poner esa ofrenda en la bolsa de ofrendas cada domingo, cada martes o cada miércoles o cada que estamos en la iglesia? ¿Cuál es nuestra motivación? Si no doy, Dios se va a enojar conmigo. Si no doy, Él no me va a dar a mí. Si no doy, de alguna manera el pastor va a saber y luego me va a estar mirando así medio chistoso cada vez que me mire porque sabe que no doy. Quiero decirle algo, lo he dicho varias veces desde que empezamos a predicar, a estudiar el libro de los Hechos. Yo no sé quién da ni sé cuánto dan. Así es que no se preocupen. Si dan mucho, gloria a Dios. Dios un día se lo va a pagar. Yo no tengo idea si da mucho o no, así es que no puedo ir a saludarlo y decirle gracias, hermano y hermana. Dios tiene un lugar especial para usted en el cielo por tanto dinero que da. No puedo porque no sé. O no puedo ir con usted y darle la mano y decirle, más vale que empiece a ofrendar porque si no ofrenda. No puedo. Y ¿saben qué? Le doy gracias a Dios de que no puedo. Pero lo primero que tenemos que ver aquí es que a Dios le interesa tanto lo que damos como lo que nos motiva a dar. Aparentemente estas personas vendieron esta propiedad, ¿por qué?
porque vieron que todas las personas que lo estaban haciendo recibían cierto grado de reconocimiento y ellos querían ser reconocidos. Ananías, ¿te acuerdas de aquel camarada que vino de Chipre? Tenía una propiedad y la vendió. Y mira, hasta el nombre le cambiaron, le pusieron el hijo de ánimo. A mí no me gusta el nombre de Zafira. Quiero llamarme Rubí. Así es que, ¿qué tal si vendemos esa propiedad que tenemos y llevamos el dinero y a lo mejor me ponen el nombre que yo quiero? A lo mejor hasta ponen una placa en la iglesia y dicen, esta banca fue donada por la hermana Ananías. O este ladrillo fue comprado por el hermano, perdón, ella era Zafira, el hermano Ananías. Porque, digo, no sé si ustedes han sido parte de iglesias como esas, pero yo sí he sido parte de iglesias como esas. Creo que por allá en Mexicali hay una banca con mi nombre. Si es que no, si es que no se lo quitaron ya porque dejé de ir hace mucho tiempo. Pero hay iglesias que hacen eso. Entonces a lo mejor esto es lo que estas personas querían. A lo mejor esto es lo que Ananías y Zafira querían. Y esa es nuestra motivación. ¿Sí? Ahí viene la ofrenda. Y nomás traigo este día 20. Es para el Señor. Gloria a Dios. Ahí te va, Señor. O hay una recaudación de fondos especial. Pues yo ni hijos tengo que vayan al campamento, pero aquí está un cheque para que vayan 2 o 3 jóvenes. O acabo de vender una propiedad y me dieron tanto dinero y aquí traigo el diezmo. Cuéntenlo, es el diezmo. O andamos con los hermanos. Hermano, ¿usted diezma? Porque yo sí. Allá usted si usted no, pero yo sí. Sí, el reconocimiento. El ser reconocidos por los hombres de que estamos haciendo lo que estamos haciendo para Dios. ¿Saben que el Señor Jesucristo fue muy, muy, muy duro con personas que hacían eso? En Mateo capítulo 6, los versículos 1 al 4, el Señor Jesucristo hablando dice, cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Esto es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. Porque hay gente que hace mucho alarde, ¿verdad? De que nosotros tenemos un ministerio para los homeless y que tenemos un ministerio para los que no tienen esto y para los que no tienen aquello. Y nos pasamos el fin de semana yendo a darles de comer y etcétera, etcétera. Y aquí están las fotos para que vean que sí es cierto. Porque yo, como la Biblia, yo quiero ser el último para ser el primero. ¡Auch! Como que está revelando el corazón ahí, ¿verdad? Sí, estoy dispuesto a ser el último, pero siempre y cuando se cumpla la promesa de que voy a ser el primero. ¿Y qué tal si eres el último y después Dios te dice, me gustas para que seas el último aquí también? Me explico, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Tu mano izquierda no debe saber lo que tu mano derecha está haciendo. Lo diste, lo hiciste, gloria a Dios. Un día el Señor va a recompensarte por haberlo hecho. Pero andar haciendo alarde, no andar tocando trompetas. Aguas, ahí viene el hermano que más diezma a esta iglesia. Hermano, pásele por favor, tenemos un asiento especial para usted. Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice en Santiago que no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Ustedes se sientan atrás porque no sé por qué le tienen miedo a las sillas de enfrente, pero todas estas sillas las tenemos preparadas para ustedes. Así es que no están separadas para alguien especial, son ustedes los especiales. Si no quieren ocuparlas es cuestión de ustedes. Ahora, no solamente se preocupa Dios por lo que nos motiva a dar, sino por lo que damos también. La palabra de Dios nos dice que cada quien debe dar lo que propuso en su corazón. ¿Sí?
Así es que si usted dice, este año yo fielmente voy a diezmar en su corazón, cúmplalo, cúmplalo. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Si usted a principio de año o al principio del mes dice, este mes no voy a poder diezmar, pero voy a dar tanto, cúmplalo. Aunque después de sacar cuentas se dé cuenta que ese tanto le va a quitar un tanto al otro tanto que usted necesitaba. Porque esa fue la promesa que le hizo a Dios. Así que una vez que hayamos determinado cuánto vamos a dar, sea el diezmo, ofrenda o los dos, tenemos que llevar a cabo el propósito. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Nadie más va a saber si cumplió o no. Pero ¿saben quién sí va a saber? Dios. Dios. Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela. Porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas. Porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cumple lo que prometas. Te propusiste este año, este mes, esta semana, diezmar en el momento que recibiste tu cheque. Cueste lo que cueste. Hazlo, porque se lo prometiste a Dios. Pero si no sabes, entonces propone en tu corazón algo diferente. Pero una vez que te lo propongas, hazlo. La otra cosa que nos damos cuenta aquí con esta historia es que Satanás, el enemigo de nuestras almas, es muy astuto y toma cualquier oportunidad para aprovecharse de nosotros a través de nuestras debilidades. ¿Cuál es nuestra debilidad? Si nuestra debilidad es el amor al dinero, ¿sabe qué? Se va a aprovechar de esa debilidad. Si nuestra debilidad es amar lo que tengo en el banco y esto es mío, no se me acerquen. Ay, el pastor está predicando acerca de ofrendar, que ya termine, me quiero ir. Si esa es nuestra debilidad, ¿sabe que Satanás se va a aprovechar de ella? Noten en el versículo 3 de nuevo de Hechos 5, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer de tu dinero? ¿Por qué? ¿Por qué le permitiste que entrara? ¿Sí? ¿Por qué? Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8, sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tengan cuidado. El diablo va a tratar de agarrarse de nuestra debilidad más evidente y va a usarla en nuestra contra. Déjenme decirles algo. El diablo no puede meterse en su mente, ¿ok? El diablo no puede meterse en su mente. Si usted es cristiano, el diablo no puede meterse en su mente, pero puede sembrar ideas en su mente a través de otras personas. ¿Tú ofrendas? No, pues a veces. No, ni ofrendes, porque la Biblia no habla nada. Están locos esos pastores. Va a usar a personas a su alrededor. ¿Tú crees que necesiten esa pantallota que está ahí enfrente? En realidad la necesitarán. ¿No será suficiente una pantallita más pequeña? ¿Tú crees que necesiten todos esos aparatos de sonido? No será suficiente así con un micrófono nada más y una guitarra acústica. A mí se me hace que no están gastando su dinero sabiamente. No deje que Satanás use a otras personas para ponerle ideas en la cabeza. Lo que usted propuso en su corazón, eso dé. Y délo en secreto. Sin que su mano derecha sepa lo que hizo su izquierda y su izquierda lo que hizo su derecha. Y su Padre que está en secreto le va a recompensar en público. Lo siguiente que aprendemos es que Dios no nos da las cosas para luego quitárnoslas. Usa lo que nos da para probar nuestro corazón. Noten el versículo 4 en la primera parte. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Le dice Pedro a Ananías. Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? Noten lo que le está diciendo aquí Pedro a Ananías. Era tuyo. Tú puedes hacer lo que a ti te venga en gana con lo tuyo. Es tu propiedad.
Puedes hacer y deshacer con ello como tú quieras. Nadie te pidió que vendieras el terreno, y una vez vendido, el dinero que te dieron por él era tuyo para darlo o no darlo. Y si ibas a dar, hubieras podido dar o todo o parte o nada. La libertad era de Ananías, la propiedad era de Ananías. Él podía hacer con la propiedad y con lo que ganó de la propiedad lo que él quisiera. Y saben que eso es lo mismo con las ofrendas y con los diezmos. Están en nuestras manos y nosotros decidimos si vamos a dar o no dar, si vamos a diezmar o no diezmar. Pero cuando lo hacemos, eso solo prueba nuestro agradecimiento a Dios por su provisión para nuestras necesidades, y prueba que hemos puesto nuestra confianza y dependencia en Él para nuestras necesidades futuras. Eso es lo único que quiere decir. No somos la Iglesia Católica Romana que vende indulgencias. Depende de cuánto dio hoy, es la cantidad de pecados que le vamos a permitir que cometa esta semana. Así es que si tiene planeado pecar mucho, cáigase. Ay, Señor, párame, déjate. Su diezmo es suyo. Esa cantidad que es el 10% de sus ingresos están en su bolsa, están en su chequera, están en su mano, están en su cartera. Su ofrenda es suya. Esa cantidad que determinó dar a Dios, que debe de determinar antes de venir aquí, para que traiga puros de a uno si no quiere dar mucho. Un día de estos van a presenciar un rayo del cielo que va a venir y lo va a partir. Es suyo. Usted decide si lo va a dar o no. Pero cuando lo délo con alegría, délo con gozo, délo dándole gracias a Dios por haber suplido para todas sus necesidades esta semana, este mes, este año, este día. Dígale: Señor, como aquella viuda, esto es todo lo que tengo, pero lo traigo y lo pongo a tus pies en muestra de agradecimiento por tantas bendiciones que tú me has dado a mí. Y lo hago gozoso, lo hago con hilaridad en mi corazón, lo hago con felicidad en mi corazón. Porque puedo comprobar con esto que mi amor no es por el dinero, mi amor es por agradecer con mi dinero a aquel que me ha dado no solamente para todas mis necesidades aquí en la tierra, sino la necesidad más grande que tenía, que era la salvación de mi alma. Amén. Lo próximo que aprendemos es que no hay manera de engañar a Dios. A todo mundo podemos engañar, pero Dios conoce nuestro corazón. Segunda parte del versículo 4 dice: ¿por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién dijo que había mentido en el versículo 3? Al Espíritu Santo. ¿A quién dice que le mintió aquí? A Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, la tercera persona del Dios Trino al cual adoramos. ¿Por qué hiciste esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Samuel escribe en 1 Samuel 2:3 que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo, es el Dios que pondera toda acción. Salmo 69:5 dice: tú, mi Dios, sabes que soy un insensato, mis pecados no son para ti un secreto. Si alguno de nosotros cree que podemos esconder algo de Dios, estamos muy equivocados. Nuestros pecados serán secreto para todos los demás, pero nunca serán un secreto para Dios, porque Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. El profeta Jeremías escribe en Jeremías 17, versículos 9 y 10: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Luego Dios responde en el versículo 10: lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado.
de sus obras. Aquí Dios le da a Pedro uno de esos dones espirituales de los cuales Pablo nos habla en 1 Corintios 12, que se llama el don de discernimiento o el don de palabra de ciencia. Y lo último que aprendemos en esta mañana aquí en este pasaje es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Leamos los versículos 5 y hasta el 11. Al oír Ananías estas palabras cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. ¿Saben qué? Dios a veces tiene que hacer cosas como esta, porque Dios quiere tener una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Dios quiere tener una iglesia que en realidad manifieste su santidad, manifieste su perfección y su justicia. Efesios 4:25 dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No tenemos por qué mentirnos, no tenemos por qué confesar todo lo pecador que somos. Basta decir, soy pecador, hermano, ora por mí. Pero tampoco tenemos por qué mentirnos. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que estar purificándonos. Y luego, para terminar hoy, Primera de Pedro 4:17 dice, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Saben que Dios nos disciplina porque nos ama? Amén. Dios nos disciplina porque no quiere que sigamos en ese estado de impureza en el cual estamos. Dios quiere que seamos una imagen perfecta de quién es Jesús. Y a veces nos tiene que disciplinar. A veces, como dice mi papá, nos tiene que arrimar tierrita. ¿Sí? Pero no debemos desechar la disciplina de Dios. Debemos de tomarla en cuenta. Debemos de decir, gracias Señor, porque la disciplina final por mi pecado no la voy a recibir, porque en Cristo Jesús soy salvo de la condenación eterna. Pero gracias por señalar estas cosas, porque me haces que me examine yo mismo, yo misma, y pueda ver que tu amor y tu misericordia son grandes para conmigo, porque aún no me ha pasado lo que le pasó a Ananías y Zafira. Y dependo de esa misericordia y de ese amor. Confío en esa misericordia y ese amor. Y de aquí en adelante, las cosas que hoy me doy cuenta que tienen que cambiar en mi vida con la ayuda de tu Espíritu, van a cambiar. Para ser en realidad un cristiano que manifieste ese amor y esa misericordia. Amén.